Buen día, mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Buen día, hermana Cori. Amén, buenos días, hermana Jenny. Es un privilegio para nosotras el estar acá en esta preciosa casa, ¿verdad? En este momento, con el único objetivo de compartirles la palabra que el Señor nos ha dado en esta oportunidad. Y así como nos ha bendecido y nos ha edificado a nosotras primero, estamos seguras que a ustedes también las va a edificar y las va a bendecir. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Es un privilegio para nosotras poder entrar a la intimidad de su hogar, donde ustedes se encuentran quizá trabajando, cocinando, haciendo alguna tarea de la casa, ¿verdad? Y es un privilegio para nosotras estar aquí. Que el Señor le bendiga, hermana Jenny. Amén, hermana. Es un gusto para mí, un gran privilegio poder compartirles de la palabra del Señor. Somos Ministerio Ebenecer Norte y le quiero agradecer a mi pastora Sarita de Arévalo por permitirnos este privilegio, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Le pedimos que nos acompañe, por favor, para que sea el Señor el que hable a través de nosotras. Nosotras solo somos un vaso que nos estamos dejando usar por el Señor, ¿verdad? Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, por esta Señor oportunidad, amado, Señor, que nos das esta por mañana, el privilegio Señor, hermoso que por nos das esta bendición, en este Señor, día, este Señor, en esta privilegio, hora, Señor amado, por de tus poder bendiciones y compartir, tu Señor bondad, amado, la por tus palabra que tú maravillas, porque pusiste no en nos nuestro dejas, porque a corazón, mi pesar de Dios. nuestras debilidades, te Papito haces lindo, presente, gracias, Señor. Señor Gracias amado, por tu porque has sido bondad, bueno, porque gracias has por sido tus maravillas y tu maravilloso con misericordia, mi buen nosotras, Dios. Señor, en el nombre de Ayúdanos, Jesús. papito lindo, por favor, a desarrollar Bendecimos este desde tema, ya, Señor. Señor, Seas tú, Señor, quien hable y no a nuestra nosotras. pastora, Pon Señor palabras, amado, Señor, ahí en donde se nuestra boca, encuentra. Señor. Bendice, Señor, a mis Bendecimos su hermanas que nos vida, están Señor escuchando amado, en en el esta nombre de preciosa Jesús, y mañana, bendecimos Señor. la vida de cada Bendice una a de cada las una por nombre, personas que Señor. están Seas tú, Espíritu sintonizando Santo, el este quien hable en programa, esta mañana y ponga en el nombre palabra en nuestra poderoso de boca para Jesús. edificación. Gracias, En Señor nombre de amado. Jesús. Gracias, Padre. Gracias, por esta Hijo. bendición, Gracias, Señor. Espíritu Santo. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, compartirles un tema muy precioso. El Señor estuvo hablando al corazón de mi hermana Cori y del mío, ¿verdad? Conforme lo estábamos estudiando. Bendijo mucho en nuestras vidas y nos sigue bendiciendo, ¿verdad? El tema que nosotras les traemos en esta hora, le pusimos por nombre, expulsando las malas raíces. Amén. En la palabra el Señor nos deja ver a través de todas esas personas, ¿verdad?, que Él usó, hombres y mujeres esforzados y valientes, que Dios usó sus vidas como una figura o como un ejemplo para nosotros hoy día, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, pues nos presenta la historia de dos mujeres. Muchas de nosotras ya hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Se refiere a Ana y a Penina. Ambas eran esposas de un hombre llamado Elcana. Me llamó la atención que Elcana significa Dios ha redimido. Y dice que él estuvo casado con Ana primero. Estaba estudiando yo ahí, ¿verdad? Que encontré que estuvo casado con ella aproximadamente por 10 años, pero no pudieron tener familia, ¿verdad? Ella era estéril. Y en ese tiempo, pues la esterilidad era considerada como una maldición para las mujeres. Entonces, él tomó para sí a una segunda esposa, que fue Penina, la cual pues le dio hijos e hijas, ¿verdad? Obviamente cada una de estas dos mujeres pues tenía virtudes, defectos, hábitos y costumbres como cualquiera de nosotras, ¿sí?
con raíces buenas y con raíces malas, ¿sí? En los corazones. Ya fueran estas de origen ancestral, ya fueran adquiridas por el entorno donde ellas se desenvolvían, o bien provocadas por una persona, ¿verdad? Para ir comprendiendo un poquito más con respecto a este tema, veamos algunas definiciones de lo que es la palabra raíz. En lo que es botánica, pues sabemos nosotros que la raíz es el órgano subterráneo, o sea, que va debajo de la tierra de las plantas, que absorbe el agua y los minerales de la tierra y le sirve para sostenerlo, ¿verdad? Otra definición que encontré pues es que es la causa u origen de algo. También pues es la parte de una cosa de la cual, quedando oculta, procede lo que está manifiesto. O sea, la raíz siempre va a quedar oculta, pero va a salir a luz, o sea, lo que va a estar visible o manifiesto, ¿verdad? Es el producto de lo que tenga esa raíz. Por lo consiguiente, pues hay raíces, así como hay raíces buenas, también hay raíces malas, ¿verdad? Yo leía la historia de un hombre que tenía un terreno y desde su casa se veía ese terrenito, ¿verdad? No sé qué tan grande haya sido. Este hombre dice que se paraba en la ventana no sé si de su habitación o de su cocina, no sé, ¿verdad? Y por esa ventana él podía ver ese terreno y le gustaba pararse ahí a contemplarlo. Por X o Y razón, quizá por sus múltiples ocupaciones, pues dejó un tiempo de darle atención y cuidados a ese terreno. Y la maleza creció, o sea, la maleza, el monte, ¿verdad? Que así lo conocemos comúnmente, ¿verdad? Creció y, y dice que en ese terreno, cuando él se paraba en la ventana, él lo que podía ver de frente era un árbol de guayabas. Entonces, a él le gustaba ver su arbolito ahí, tal vez no había crecido mucho, ¿verdad? Pero dice que un día él se asomó a la ventana y ya no vio el árbol de guayabas. Y le llamó la atención, ¿qué pasó, verdad? Entonces fue a ver y le costó llegar hasta donde estaba porque había demasiada maleza y muy crecida. Entonces dice que cuando él llegó al punto, al lugar donde estaba sembrado ese arbolito de guayaba, se dio cuenta que el árbol estaba caído, estaba tirado en el suelo. Y él empezó a cortar, quizás con un machete, ¿verdad? Déjenme pensarlo así, empezó a cortar la maleza para ver en dónde estaba el problema, la raíz del problema, ¿verdad? Y, y se dio cuenta que las raíces de la maleza, porque la raíz no solo va para abajo, sino que se extiende a los lados. Entonces esas raíces ya habían contaminado la raíz del árbol de guayaba. Y lo habían contaminado de tal forma que por eso el árbol había perdido su fuerza y se había caído. No bastó con que él cortara la maleza, sino que él tuvo que arrancar de raíz esa maleza, porque ni siquiera, dice, con un herbicida pudo frenar el crecimiento de la misma, ¿verdad? Entonces tuvo que arrancar de raíz esas malas raíces para que su arbolito pudiera nuevamente ser restaurado, ¿verdad? Y que pudiera dar el fruto que él esperaba. Entonces, mis amadas hermanas, como les decía, ¿verdad? Pues hay raíces malas y hay raíces buenas. Como les compartía hermana Sheni, ¿verdad? Hablando de las raíces buenas y malas, como les estábamos platicando un poco nosotras acá, que para que haya una raíz, tuvo que ver antes una semilla. Entonces les quiero compartir un poquito de la palabra del Señor en Jeremías 17, 7 al 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente.
Imagínense, nosotros somos benditos si confiamos en el Señor. Y la palabra bendito también es bienaventurado. Y bienaventurado significa 3 veces dichoso. O sea que ¿qué más queremos si estamos, verdad, cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús? Somos árboles de justicia. Imagínense si nosotros pues la semilla que teníamos en el pasado quizá era mala, pero ahora queremos una semilla buena, que dé un buen fruto, porque dice que todo árbol malo va a dar mal fruto y los árboles buenos van a dar un buen fruto. Entonces nosotros queremos que nuestras hojas, amadas hermanas, siempre estén verdes, que nuestro fruto sea grato, agradable, no solo para el Señor, sino, ¿verdad?, para compartir con los demás, porque la Biblia dice también que por nuestros frutos nos van a conocer. Cuesta, porque cuesta mucho a veces dar buenos frutos, porque muchas veces nos señalan, porque venimos a la iglesia por esto y el otro, pero no dejemos que el enemigo nos acuse, porque tenemos un abogado para con el Padre. Entonces tenemos que seguir adelante, hermanas amadas, máximo en esta situación que estamos viviendo, que está difícil pero no imposible, porque estamos agarradas de la mano del Dios de los imposibles, ¿verdad? Amén. Quiero leerles también en Apocalipsis 22:16, donde dice: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Imagínense qué raíz es la que tenemos nosotros de nuestro lado y qué descendencia, ¿verdad? De David, que dice que era el dulce cantor de Israel. Imagínense qué corazón grato tenía él, a pesar de que quizá la semilla de él pues no fue quizá como él hubiera querido, mas sin embargo el Señor fue restituyendo los tiempos en él, porque el padre de él era Elí, ¿verdad? Isaí, perdón. Entonces imagínense la descendencia que él tuvo, mas sin embargo fue elegido del Señor y fue el dulce cantor de Israel. Entonces nosotras, a pesar de las circunstancias de nuestra familia, quizá que muchas veces andamos buscando culpables, ¿verdad? Que por qué estoy así, que por qué me pasa esto. No, sigamos adelante y desarraiguemos en el nombre de Jesús toda esa raíz mala que nosotros sintamos que tenemos para empezar a dar buenos frutos, ¿verdad? Amén. Amén. También ahí en Apocalipsis 22:16, el que usted está leyendo, ¿verdad? Dice: yo soy la raíz. Ahí se está refiriendo al Señor, ¿verdad? Al Señor Amén. Jesús. O sea, qué versículo tan precioso, ¿verdad? Yo soy la raíz. Amén. O sea, no puede haber otra raíz mejor que el Señor Jesús para nosotras, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, hermanas, agarrémonos de la mano del Señor. La verdad, el Señor es fiel y no nos abandona. Les voy a leer también en Isaías 11:1-2. Dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Imagínense, ¿qué más queremos con esos retoños que pueden brotar, verdad? Si nosotros, bueno, ahorita pues las que ya tenemos hijos, pues son nuestras nuevas generaciones. En ellos podemos sembrar buenos frutos y ser luz para ellos, aún para nuestros esposos, los que no conocen de Cristo Jesús. Ganarlos con nuestro testimonio, con nuestro caminar, aunque muchas veces cuesta, porque cuesta quedarnos calladas, pero podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad, amadas hermanas? Hermanas, les voy a hablar un poquito de Penina y de sus características. Las características de alguien, ya sea cualquier persona, yo misma, hermana Sheni, son únicas. Cada quien pues tenemos nuestras propias características. Mi característica, pues bueno, no sé cómo ustedes me vean, quizá graciosa, amable, pueden ser unas de mis características, ¿verdad, hermanas? Y así ya vemos muchas, como hermana Sheni, ella tiene un gran amor, ella tiene un don de Dios muy especial. Y entonces, fíjense que Penina, imagínense que el nombre de ella significaba perla preciosa, piedra preciosa.
tenía un nombre muy lindo. Ella era agraciada del Señor. Físicamente ella era una mujer hermosa, pero tenía muchas características que dañaban a Ana. Ella, imagínense que la irritaba. Y la dañaba a ella misma, ¿verdad? Sí, Porque, o sea, no, ella no le estaba haciendo honor a ese nombre precioso Sí, que le así pusieron es. sus padres, Ajá. ¿verdad? Sino que con su forma de ser, pues como que dañaba su personalidad o lo que sus padres esperaron de ella, Sí. ¿verdad? Sí, porque fíjense que muchas veces nuestros padres son unas grandes personas y hay veces los hijos no lo son así. Entonces en este caso a ella le pusieron un nombre precioso, con un gran significado, pero ella pues no le dio honor a ese nombre. Fíjense que parte de las características de ella dice que era una mujer celosa. No sé cuántas celosas sabemos acá. Habemos, les digo, pero es un celo santo el que uno debe de tener, ¿verdad, amadas hermanas? Porque ya en nosotras no debe de existir esa raíz. Porque fíjense que hasta eso debemos de cambiar, porque si celamos quizá mucho a nuestros esposos, ellos se van a sentir como tal vez atados a nosotros, a que no pueden hacer nada, no pueden tener libertad. Tampoco libertinaje, ¿verdad? Pero fíjense que ella era una mujer, dice, celosa. Y dice que el celo es tener envidia de alguien que tiene lo que nosotras no tenemos. El estar celosa indica que no estamos satisfechas con lo que Dios nos ha dado. Imagínense hasta dónde pueden acarrear los celos. Fíjense que les voy a compartir rapidito. Mi esposo, él ha sido muy celoso porque creció en un hogar de solo varones y han sido muy machistas. Incluso cuando yo venía acá a la iglesia, no le gustaba al principio y me decía que por qué todos se abrazaban y se besaban en la mejilla. Le decía yo, es que son ósculos santos, le decía yo, así nos saludamos nosotros ahí, y al principio no le gustaba, pero ya después me venía a dejar. Nunca me dijo que no viniera a la iglesia, me venía a dejar y algunas hermanas lo saludaron a él de beso y lo abrazaron y todo. Y él se quedó viendo a ver qué le decía yo y le dijo, ya viste, aquí son muy amables. Tal vez él creyó que yo también le iba a decir lo mismo, ¿verdad? Entonces debemos de ser luz, luz en las tinieblas y tratar de que sí haya un celo, pero un celo santo, ¿verdad? De Dios, quizá de cuidar sus vidas espirituales, que se acerquen al Señor y no ya celarles a ellos, ¿verdad? Como quizá éramos en el mundo. Otra característica que ella tenía, dice que era una burlona. Imagínense, hermanas amadas. Dice que la burla es la acción, es un ademán o son palabras con que se procura poner en ridículo o despreciar a alguien. Imagínense cuánto causa la burla. Es como un bullying. Porque qué feo, ¿verdad? Que hayan personas, quizá nosotros en el pasado como no nos instruyeron, tal vez cuando estudiábamos en la escuela o alguien, quizá en algún momento actuamos así, pero no es correcto, amadas hermanas, estarse burlando de la gente, porque hay veces quizá uno les ve sus pies de barro y no se los ve uno. Dice, ay, mira cómo viene ella, ay, o mira, sin saber uno el por qué vienen así, ¿verdad? Entonces debemos de tratar de no burlarnos, ¿verdad, amadas hermanos, de las personas? Fíjense que también tiene otra característica que dice que era cruel. Y la crueldad dice que es una acción inhumana que genera dolor y sufrimiento a otro ser. Alguien cruel es quien se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Imagínense hasta dónde puede llegar la crueldad, de gozarse uno en ver cómo los demás tal vez están padeciendo, incluso alguna enfermedad, están careciendo quizá de alimento en su casa, de vivienda, de techo, cualquier cosa, ¿verdad, amadas hermanas? Y qué feo de que nosotras todavía podamos tener esas raíces. Y si las hay, pues deberíamos de sacarlas en el nombre de Jesús para que ya empiecen a brotar, pero raíces buenas, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice en Proverbios 12:10, dice, el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Entonces la crueldad también nos habla de que podemos actuar como impíos, y una persona impía no es necesariamente alguien que no tenga a Cristo, sino una persona impía es alguien que no tiene piedad de los demás, que no se compadece.
de las demás personas. Vamos a hablar también un poquito de una de las características que ella tenía, que era una pedante. No sé si ustedes se han topado con personas así, ¿verdad? Dice que una persona pedante es engreída, pretenciosa y presumida, y que le gusta, dice, hacer alarde de su supuesta superioridad. Hay veces vamos a hacer algún trámite o algo, ¿verdad? Y necesariamente hay personas a las que nos debemos acercar, pero son así como bien engreídas, como dice ahí, se sienten superiores y hay veces como que humillan a la gente porque uno necesita, ¿verdad? De quizá, como le dijera yo, del trabajo que ellas están desempeñando. Entonces, no seamos engreídas, pedantes, debemos de ser amables. Con nuestra amabilidad demostrar que Jesús mora en nuestras vidas, porque dice que estamos hechas a la imagen y semejanza de Él. Imagínense, bueno, ¿qué pensarán nuestros vecinos, verdad, de nosotros? Yo soy una que yo creo que a veces me paso de amable y a veces hay personas que no lo saludan a uno, uno contesta y buenos días, que le vaya bien, y ni contestan, bueno, dice uno, al menos pues le saludé, ¿verdad? Sí, y lo mismo le digo yo a mis hijos, saluden mis hijos, porque la educación no pelea con nadie. Mami, pero a veces no contestan, pero ustedes son educados, ustedes saluden. Entonces debemos, ¿verdad?, de seguir un buen ejemplo y mostrarles un buen camino a nuestros hijos, ¿verdad, madre hermana? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio, Daniel, perdón, 5:20, dice, pero habiéndose engreído su corazón y obstinado su espíritu hasta la arrogancia, fue dispuesto su trono real y se le quitó la gloria. Imagínense que nos quiten la gloria por actuar así, ¿verdad? Por llegar a ser pedantes. Qué feo. Qué bonita es una persona amable. Entonces procuremos, ¿verdad, amadas hermanas? Fíjense que otra característica es que ella era murmuradora. Imagínense. Murmurar dice que es hablar entre dientes, conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones, dice. Y dice Proverbios 16:28, en la versión Dios habla hoy, dice, el perverso provoca peleas y el chismoso es causa de enemistades. Imagínense qué nos puede provocar un chisme, una murmuración. Qué feo, ¿verdad? Que cuando uno encuentra a alguien como murmurando de uno, pues uno se siente mal. Imagínense si nosotros lo hacemos también, cómo se sentirá la persona. O secretearse uno en el oído cuando pasa a alguien. Qué feo, eso es incorrecto, porque no debemos murmurar, ni mucho menos hablar de una persona como dice ahí cuando ella está ausente, porque entonces lo que estamos haciendo ahí es haciendo un chisme. Y una cosa lleva a otra y después otro le añade más de lo que no es, ¿verdad? Fíjense que en una ocasión les voy a compartir, el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido. Y sin embargo hay veces uno como murmura y reniega por tantas cosas, pero el Señor ahí nos va podando esas hojitas que ya están secas para que solo vayan los retoños nuevos y que demos buenos frutos. Quizá yo renegaba mucho y no me di cuenta. Y en una ocasión en un servicio de damas que ha sido de mucha bendición para mi vida, cuando habían presenciales, vino una invitada, una pastora, yo estaba ahí atrás orando, ya estaban en administración y empecé a sentir la presencia del Señor bien linda y a la vez como una culpa dentro de mí. Y el Señor me habló y me dijo, usó a esa persona, llegó donde yo estaba y me dijo, deja de murmurar, dice el Señor. Deja de murmurar porque nada te ha faltado. Ay, yo con eso tuve y dije, oh Señor, perdóname, tienes razón. Y cada vez que a veces lo pienso hacer, se viene esa palabra a mi vida, se hizo rema en mí. Entonces el Señor a veces también nos regaña para que pongamos firmes los pies sobre la tierra, amadas hermanas, ¿verdad, hermana? Dice que ella se creía merecedora de todo. Imagínense, a ella el Señor le había dado hijos. ¿Cómo se sentía Ana? Porque ella era como, ay, la irritaba con sus comentarios. Cuando el Cana pues llegaba y bendecía, dice, a sus hijos y ella no los tenía. Entonces venía ella y la irritaba y ella se sentía que quizá era merecedora de todo.
y quizá no lo era, porque el Señor la había bendecido grandemente con hijos. Y ella, ¿verdad? No agradecía lo que el Señor le había dado porque martirizaba a Ana, ¿verdad, amada hermana? Sí, definitivamente. Pues ahora vamos a ver el otro lado, ¿verdad? A este otro personaje que es Ana. Ana, su nombre significa gracia. Pues también es un significado precioso, ¿verdad? Pero entre las características de ella, ella estaba llena de tristeza. Ella estaba amargada en su corazón por la burla constante que le procuraba Penina, ¿verdad? En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. O sea, llega un punto la tristeza en una persona que le puede secar sus huesos, y en los huesos está el espíritu. Entonces esa tristeza puede llegar hasta el espíritu, ¿verdad? Entristecer nuestro espíritu. Y entonces ya es más difícil la recuperación, ¿verdad? Pero difícil para nosotros, pero para el Señor no hay nada imposible, ¿verdad? Todo es de que nosotras dispongamos nuestro corazón, como decía hermana Cori, a que esas raíces malas que están dentro de nosotras puedan ser expulsadas, ¿verdad? Otra característica era que, pues que ella, como decía hermana Cori, ella no tenía hijos, ella era estéril, ¿verdad? Pero tenía el amor de su amado. En una oportunidad el Cana le dice: mujer, ¿y no te soy yo mejor que 10 hijos, verdad? Pero realmente en ese momento el Cana no la estaba comprendiendo, ¿sí? Porque ella sabía en su corazón que tenía el amor de su amado, pero ella anhelaba ser madre, porque no es lo mismo el amor de esposo que el amor de los hijos, ¿verdad? Obviamente. Entonces ese era el anhelo de su corazón, ¿verdad? En Cantares 4 encontré yo bueno, ahí en Cantares, ahí uno puede encontrar que la amada elogia al amado y viceversa, ¿verdad? Ellos están en una relación así de enamoramiento, ¿verdad? Lo cual es una figura para nosotros hoy día, que somos la amada del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos enamora, nos vive engalanando, ¿verdad? Con todas esas cosas. Aquí dice: has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Cuán hermosos son tus amores, amada mía, esposa mía. Cuánto mejores son tus amores que el vino. Penina le daba hijos, le dio hijos, pero su corazón estaba con Ana. Él amaba a Ana, aunque no le daba hijos. Posteriormente podemos encontrar también de que ella encontró gracia delante de Jehová. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ella, cuando estaba en el templo, ella se postró, ella derramó su alma y ella tocó el corazón de Dios y halló gracia delante de Jehová. Y entonces él la miró ya de otra manera. ¿Por qué? Porque ella ya no llegó al templo a quejarse, ya no le llevó una quejabanza, sino que ella llegó y derramó su alma. Y después dice que después de que ella derramó su alma, se levantó, comió, porque ni comía ella de lo triste que estaba, y recuperó fuerzas. Como quien dice: bueno, borrón y cuenta nueva. Señor, yo ya te dejé acá mi petición y de ahora en adelante yo voy a ser diferente, ¿verdad? También vemos pues que Ana era abnegada. Podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, ¿verdad? Que cuando ellos subían al templo a presentar sacrificio, ¿verdad? Una vez al año, el Cana subía con toda su familia, es decir, sus 2 esposas y los hijos de Penina, ¿verdad? Entonces,
cuando el Señor a través del sacerdote Elí le dijo que le iba a ser concedida la petición que ella le había presentado de que ella quería tener un hijo, dice que cuando ella dio a luz, dice que era tiempo de ir al templo. Y el Cana dijo, bueno, vamos a ir al templo, ¿verdad? A presentar nuestro sacrificio y todo, ¿verdad? Nuestras ofrendas. Y Ana le dijo, yo no voy a subir esta vez. Voy a subir hasta que haya destetado al niño. Y entonces ya se lo pueda entregar a Jehová en el templo tal y como se lo ofrecí. O sea, ella era una mujer abnegada. Eso quiere decir que ella lo que había ofrecido, ella tenía en su corazón la convicción de que lo iba a cumplir. Era una mujer de palabra, y así tenemos que ser nosotras. No tenemos que ser de doble ánimo, que hoy sí, mañana no. Una mujer definida, ¿verdad? Entonces ella se quedó, dice, crió al niño y hasta que lo destetó. Entonces después de eso lo llevó al templo y llevó ofrenda y lo trajo a la casa del Señor y ahí lo dejó. Ella amaba a ese niño, pero ella se lo había ofrecido al Señor, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo la palabra de una persona cuenta delante de Dios. Si nosotros le ofrecemos algo al Señor, no tardemos en cumplirlo, hermanas, porque en la tardanza está el peligro, ¿verdad? Cuando uno ofrece algo, lo tiene que cumplir, porque si no, se le puede olvidar, o de repente uno dice, híjole, ya me gasté el dinero, ¿verdad? Que había destinado para tal cosa. Entonces, no, es mejor cuando uno se le presenta la oportunidad y dice, Señor, aquí está lo que te ofrecí, y a uno se libera también de esa promesa, ¿verdad? Otra de las características que ella tenía, pues que era una mujer agradecida, no como Penina, ¿verdad? Que era engreída, que era orgullosa, ¿verdad? Que andaba ahí haciendo ínfulas de lo que tenía, ¿verdad? Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, 27, 28, dice, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también he dedicado al Señor todos los días de su vida, estará dedicado al Señor. Adoró al Señor ahí en el templo y en el siguiente capítulo dice que ella entonó un cántico de gratitud al Señor porque escuchó su petición. Y hay les puse ahí una partecita de ese cántico porque es bastante largo, ¿verdad? Dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Penina, pues era su enemiga, ¿verdad? Pero ella ya no iba a tener más temor de lo que ella le dijera. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había dado lo que ella pedía con todo su corazón. Amén. Era trabajadora y llena de amor maternal. Dice que cada año ella le hacía una nueva túnica a Samuelito. Obviamente Samuelito pues iba creciendo, ¿verdad? No solo crecía en gracia y en sabiduría porque estaba en el templo, sino que crecía de tamaño también, obviamente, ¿verdad? Entonces cada año ella le llevaba una túnica nueva de acuerdo al tamaño, a la edad que él tenía, ¿verdad? Entonces ella era dedicada, era trabajadora, con sus manos ella le fabricaba la túnica a su hijito Samuel, ¿verdad? Nosotras podemos ver, hermanas amadas, que así como a Ana, pues también vemos a otros personajes en la palabra, los cuales creyeron a la palabra del Señor y el Señor los bendijo, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, en Génesis 15, 6, dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿sí? Abraham nosotros lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Porque es un gran ejemplo para nosotros hoy día de que era un hombre de fe. Él le creyó sin titubear al Señor. Cuando él le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, bueno, dijo, venite Isaac, y se lo llevó al monte y levantó el altar ahí, y
no llevaban corderito para el sacrificio, ¿verdad? Porque él sabía que el sacrificio iba a ser su hijo. Pero él no titubeó. Y cuando el muchacho le preguntó, le dijo, Dios proveerá. Y así fue. Pero Dios vio la obediencia de él. Dios vio que él le creyó a él, ¿verdad? En el primer libro de Samuel 2, 20 y 21 dice, entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer. O sea, cada vez que ellos llegaban al templo, ¿verdad? Cuando ellos llevaron a Samuel, dice que él los bendijo. Y le dijo que el Señor te dé hijos de esta mujer. Ya no de Penina, ¿verdad? Sino de esta mujer. Que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Regresaron a su casa y luego dice que el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, ¿verdad? Entonces, mientras Samuelito crecía ahí en el templo, ahí a los pies del sacerdote, ¿verdad? Y se convirtió en un gran profeta, en un gran siervo de Dios. Ana fue bendecida con más hijos, ¿verdad? No se quedó sola. Y eso es una gran lección para nosotras, ¿verdad? Amén. Y respondiendo, aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Señor Jesús hablándole a los discípulos. En Mateo 15:13 dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Nosotros somos, según dice la palabra, somos plantíos del Señor, árboles de justicia. Y toda planta que quiera levantarse a nuestro alrededor y que el Padre no ha plantado, Él se va a encargar de desarraigarla. Pero nosotras tenemos que permitírselo. Nosotras tenemos que poner de nuestra parte. Nosotras tenemos que clamarle al Señor, Señor, ya no quiero tener esto. Ya no quiero tener esto que me está molestando, que me está fastidiando, que no me deja seguir adelante, que no me deja buscar tu rostro, que no me deja entrar en comunión contigo, que no me deja orar, que no me deja alabarte, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen las malas raíces en nuestro corazón, nos quitan el gozo. Exacto, porque como las raíces se están propagando, ¿verdad? Extendiéndose. Llega un momento que el corazón está tan lleno de raíces malas que no haya por dónde encontrar un espacio para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu se contrista, ¿sí? Entonces nosotras tenemos que activar nuestra fe y pedirle al Señor que en el nombre de Jesús arranque, expulse todas esas malas raíces que hay en nuestros corazones para que todo cambie en nuestras vidas, para que sea una vida de bendición, para que seamos libres, libres para adorarle, libres para exaltar su santo nombre, para que nosotras podamos ser ejemplo para otras mujeres, para que no nos vean con la cara así toda empurrada todo el tiempo, ¿verdad? Miren, hermanas, dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Dice que si tu ojo es bueno, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo va a estar en oscuridad. Así dice la palabra. Entonces, que en nuestra carita se refleje lo que hay dentro de nosotros. Que se refleje ese espíritu vivificante que tenemos cada una de nosotras, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Y no raíces malas, ¿verdad? Porque entonces lo que va a ver la gente en nosotras es amargura, es resentimiento, es odio, ¿verdad? Y muchas cosas más que lleva consigo estas malas raíces. En Hebreos 12:15 dice, atendiendo a que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando fuera y extendiendo sus ramas sofoque la buena semilla y por dicha raíz se contaminen muchos, ¿verdad? De nosotros va a depender si nosotras edificamos o contaminamos, ¿verdad?
Y también vemos en Colosenses 2, 6, 7, que dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿tú ya recibiste al Señor como Señor de tu vida, de tu corazón? Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Entonces, si nosotras ya tenemos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos que estar arraigadas y edificadas en Él, ¿verdad? Nosotras somos árboles y vamos a estar arraigadas en Él, ¿verdad? Para que cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, nosotras como árboles que somos, no caigamos, ¿sí? No caigamos. Cuando se quiera levantar alrededor nuestro esa maleza, esas malas hierbas, esas malas raíces, que esas malas raíces no prosperen, ¿verdad? Que no prosperen, sino que nosotras con la autoridad que el Señor nos da como hijas suyas, nosotras podamos reprender y rechazar esas malas raíces, esas malas plantas que se están levantando a nuestro alrededor y que nos quieren ver derrotadas, ¿verdad? Si tú aún no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, nosotras te queremos hacer la invitación en esta hora. Aún es tiempo. Dice la Biblia que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, Él está dando tiempo, Él es un Dios de oportunidades y nos está dando tiempo. Aún en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, Él nos está dando tiempo para que nos arrepintamos de nuestros pecados, del mal proceder que hemos llevado y que le abramos nuestro corazón para que Él venga a reinar ahí y que expulse toda mala raíz que hay ahí adentro. Si tú no le has recibido, nosotras te invitamos en esta hora y vamos a dirigirte en una oración de fe, para que con la ayuda del Señor, Él obre en tu vida, Él limpie tu vida y tú puedas ser una mujer libre, una mujer victoriosa. Y si tú ya tienes al Señor en tu corazón, de igual manera, pídele en esta hora que Él te limpie tu corazón para ser de bendición para otras mujeres. Papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, a llevar esta palabra que tú pusiste en nuestro corazón, Señor. Bendecido, mi Dios. Padre Santo, yo te vengo pidiendo, Señor, por todas esas mujeres que están sintonizando este programa, Señor bendito, y que aún no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu Padre, que ellas puedan pedirte perdón por sus pecados, ya sean pecados que ellas han cometido o que cometieron sus ancestros y las han arrastrado a tener raíces que ellas mismas no quieren tener, Señor, y no se explican de dónde vienen esas malas actitudes. Por favor, Señor amado, perdona sus pecados, que te reciban como su Señor y Salvador, Señor. Escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero, mi Dios amado bendito, y que sean unas mujeres llenas de ti, Señor, que tú las puedas libertar, mi Dios, porque a libertad nos has llamado. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que están viendo este programa, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus hogares, sus matrimonios, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, expulsa, Señor, todas esas malas raíces que hay en cada una de nosotras, porque todas, Señor amado, de alguna manera hemos dado lugar, Señor amado, a que esas raíces broten, Señor amado, en nuestras vidas. Papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor,
que desarraigue, Señor, toda planta que tú no has plantado, mi Dios, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que alejes de nosotras, Señor, a toda mala compañía, Señor amado, que lo único que hace es perjudicar nuestro crecimiento espiritual, Señor. Lo único que hace es provocar que nos estanquemos, mi Dios, y que no avancemos hacia ese blanco perfecto que eres tú, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, papito lindo. Oh, sí, mi Señor, quédate en cada uno de nuestros hogares, Señor. Que tu presencia no se aparte, Señor, de cada rincón de nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Dios, por este momento tan precioso de comunión contigo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor amado, bendito. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Gracias por habernos dejado entrar a la intimidad de sus hogares. Las bendecimos y compartan estos mensajes, estas prédicas con sus contactos para que ellos también sean bendecidos, así como ustedes lo están siendo. Dios me la bendiga, hermana Amén, Cori. hermana Jenny, bendiciones. Y que el Señor les bendiga también, amadas hermanas. Y pregúntenle al Señor, Señor, ¿qué significa mi nombre? Y pregúntense qué características tengo, buenas o malas. Y espero que les haya sido de bendición, amadas hermanas, en el nombre de Jesús.